Muy buenas a todos, bienvenidos a este informe de vista del Gran Premio de Miami. Estoy aquí acompañado por mi querido amigo Alberto y Buenas. con una incorporación especial. Tenemos aquí a Enrique de Delta Data, si puedes saludar por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a Alex, que no ha podido venir en este podcast. Esperemos recuperarle en los siguientes. Y nada, vamos a empezar a hablar un poquito más tarde de lo habitual de este Gran Premio de Miami. Que bueno, ha sido tumultuoso, pero aburrido, pero la experiencia fue loca, ha tenido un poco de todo. Así que nada, quería preguntarle yo a Alberto así para empezar, así un poquito tema candente, si piensa que Norris echó a perder la victoria o fue igual de atrevido que Piastri en sus acciones de adelantamiento a Verstappen. ¿Qué piensa del fin de semana de los McLaren? A ver, en general, creo que el fin de semana de Norris está infravalorado. Creo que con lo que se va a quedar todo el mundo es con que Piastri le ha ganado a Norris. Pero si lo analizan un poco más profundamente, al fin y al cabo, en la sprint, Norris iba más rápido que Piastri. Y si no iba a ser por esa saltada de chicane que tuvo Oscar, probablemente podría haberla adelantado. Hay que recordar que si vas tan cerca de un piloto en esta reglamentación, cuando estás pilotando sobre mojado, hay lluvia con todo el spray, es porque vas mucho más rápido. Entonces creo que le benefició el safety car en ese sentido, pero yo creo que, que fue justo que ganase. Luego en quali queda por delante y en carrera iba bastante más rápido. Entonces yo creo que en general se le puede considerar que ha hecho mejor Gran Premio a pesar de que haya recopilado menos puntos. ¿Qué pasa? Que en la carrera yo creo que comete un error principal, que es meterse al trapo con Verstappen. Es decir, en la primera curva yo creo que lo hace muy bien porque no intenta hacer ningún exterior ni nada. ¿Qué pasa? Que yo creo que le puede la tentación de ver que sale mucho más rápido, con mucha más tracción que Max, y en vez de retenerse detrás, que hubiese sido lo más inteligente teniendo en cuenta cómo pilota Max, sobre todo en las primeras curvas y lo que está permitiendo la FIA en estos últimos grandes premios, pues se pone en paralelo, que yo creo que realmente en una situación normal de carrera eso no estaría mal, porque estás aprovechando la oportunidad de adelantar y ya con esas, probablemente si le llega a salir bien, todos estaríamos diciendo que ha aprovechado la oportunidad y se hubiese escapado y le hubiese sacado una barbaridad de tiempo a Piastri probablemente porque luego Oscar hubiese tenido que remontar. Entonces no le sale bien porque Max le echa fuera de pista, para mí en una acción que dentro de lo que considera la FIA, incluso dentro de lo que considera la FIA, me parece bastante cuestionable, porque no es simplemente que le eche fuera de pista, sino que conduce, entre comillas, deliberadamente hacia él, hace un movimiento brusco hacia él, que tiene que hacer una maniobra evasiva Lando para poder evitarla. No sé, creo que es bastante cuestionable lo que hace y si bien creo que Norris podría haber esperado teniendo en cuenta que el rendimiento de su coche era mejor, pues tampoco lo veo una pecheada histórica como muchos lo están pintando. Creo que también, por romper otra vez la lanza a favor de él, es que a todo lo pasado es mucho más fácil hablar. Y todos hemos visto que el McLaren ha tenido un rendimiento ultra superior y que le han sacado 33 segundos al resto, pero en otras carreras eso no ha sido así. Por ejemplo, en Japón, que es verdad que es más difícil adelantar, pero en Japón Verstappen pudo mantener la posición a los dos detrás. Entonces, a lo mejor en este circuito, que otras veces ha sido complicado adelantar, no hubiesen podido adelantarlos y esa maniobra del principio de Norris hubiese sido clave y decisiva para ponerse primero y Oscar a lo mejor no hubiese podido adelantar a Max. Es que no lo sabemos. Entonces, bueno, creo que ahí Lando no lo hizo tan mal. Y bueno, Piastri es que poco podemos decir de él. Creo que no ha sido tan rápido como Norris, pero ha sido súper sólido como siempre. Y al fin y al cabo, pues otra vez saca más puntos que Norris y se pone más líder del mundial. Enrique, ¿tú qué opinas de lo que acaba de decir Alberto? Yo estoy un poco en la línea con Alberto, salvo en la conclusión final. Yo creo que Lando Norris se merecía ganar la sprint. Lo que has comentado antes del error de la chicane al saltarse la curva, creo que debería haber sido sancionado. Por suerte, entre comillas, le benefició el safety car y no fue necesaria ninguna sanción. Pero bueno, también es cuestionable el hecho de que la FIA ni siquiera lo hubiera hecho. Y ya después, digamos, en la parte de clasificación y la carrera del domingo, la carrera larga, creo que Norris tuvo 3 bolas de partido para poder ganar la carrera. La primera la pierde el sábado,
es haciendo 2 errores consecutivos en el último sector de la Q3 y perdiendo la pole con Verstappen. En este caso, yo creo que es claramente un coche inferior. Sí que es verdad que no es tan dominante como el McLaren, no es tan dominante en carrera como en clasificación, pero igualmente en el último sector pierde esa 10ª y media, si no tendría más, que podría haber salido desde la primera posición y haberse evitado todos los problemas que después tuvo el domingo. Después tiene la salida, donde creo que hace bastante bien, no sé si os fijasteis, no intenta hacer un adelantamiento por el exterior, a pesar que llega en paralelo, frena un poco antes y al Verstappen ir pasado consigue intentar ese medio lacito que casi le sale y entonces cuando Verstappen le expulsa totalmente de pista. Es una acción que es bastante difícil, no de predecir, pero ocurre en nada, en unas milésimas y hace que pierda un montón de posiciones. Después debatiremos si eso debería haber sido sanción o si este reglamento es el más adecuado para hacerlo o no. Independientemente de eso, creo que Norris, sabiendo cómo es Verstappen y cómo es la situación del reglamento, comete un error al no preverlo y al no aguantar detrás, además sabiendo que tiene un coche más rápido, en 50 vueltas va a poder adelantar a un Red Bull. Y el tercer fallo lo tiene cuando por fin consigue llegar detrás de Piastri, que justo acaba de adelantar a Verstappen, y en vez de imitar un poco el modelo que siguió Piastri de sé que me vas a echar por fuera de pista si te intento adelantar por fuera, voy a intentar hacerte contralazadas y lacitos y frenando un poco antes cuando estoy por delante para poder hacer el adelantamiento. No lo hace, intenta adelantar por el exterior, le expulsa de pista, vuelve a perder 1,5 segundos, le vuelve a costar recuperarlo, después le adelanta por fuera de pista, si no me equivoco, y tiene que volver a ceder la posición. Me parece que tuvo 3 errores, podemos decir, de bulto para haber podido aprovechar la carrera. Y, y yo diría que en el conjunto del fin de semana, en ese sentido, estaría un poco por detrás de Piastri, a pesar de tener mucho más ritmo, como ha dicho Alberto. Yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo con lo que ha comentado aquí Enrique. Sí que es cierto que quiero comentar que a Piastri se le perdonan, como un poco habéis dicho, una sanción y media en la sprint. Para mí la salida está muy al límite, incluso con este reglamento. Antonelli se podría argumentar que estaba por delante en este reglamento horroroso de estar por delante en el vértice y estas cosas. Y Piastri para mí lo echa eh, sacando demasiados codos, ¿me entendéis? No, no es que lo eche de forma entre comillas natural, como puede hacer en algunas ocasiones, no en otras, Verstappen, sino que lo echa simplemente porque lo tiene en la cabeza, lo va a echar y lo echa 100%. Y ya no es que no le sancionen, sino que me da la sensación de que Piastri no es que esté protegido por la FIA, porque no creo que ningún piloto esté protegido por la FIA, pero sí que creo que no se le investiga todo lo que debería. Yo creo que Piastri es un piloto que la FIA aún no lo tiene enfilado como a otros, supongo, o no sé qué pasa, porque la acción de la chicane, no sé, saltarte una chicane cuando el de detrás está a 0,5, que en esa curva a 0,5 es realmente cerca, y perder el DRS, o sea, Piastri estaba completamente muerto en esa recta. Sí que es cierto No, que estaba húmedo fuera de la trazada y esas son cosas, del mismo pero equipo. Yo lo explico ya, con eso, si no, no lo entiendo. jolín, por ser del mismo A equipo mí ya me no gustaría hacerte asociamos. un remarque, Dani, Sí, si me permites. La acción de la salida de la sprint, en la que yo aparentemente la primera vez que la vi pensé que Piastri había expulsado de pista a Antonelli, pero si volvéis a ver la repetición, que al menos es una cosa que he estado analizando esta semana, creo que Antonelli es más, considero más fallo propio de Antonelli que expulsión de Piastri. Y me explico, si os fijáis, según sale Antonelli los primeros metros directamente va a cerrarle a Piastri. O ujú, sea, directamente va a comerle el interior. Ya en cuanto ve que no puede es donde se produce el toque y se va por fuera Antonelli. Pero la primera acción de cerrar es la de Antonelli. Por detrás están, si no recuerdo mal, Leclerc y Hamilton. No, perdón, Leclerc y Russell. Y podéis ver cómo las acciones van los dos en paralelo, pero los dos se dejan espacio. En cambio, Antonelli es el que va a cerrar el vértice al interior y hace una pasada de frenada. Yo eso, al principio, a la primera vista, opinaba igual que Dani, pero yo considero que es más un error de Antonelli que una expulsión de Piastri, que creo que seguramente, aunque Antonelli lo hubiera hecho todo bien, hubiera intentado aguantar el paralelo, lo hubiera expulsado de pista. Pero el primer contacto que hay me parece por error de Antonelli al querer cerrar el vértice pronto. pues estoy viendo aquí la repetición y creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dices, ¿eh? Creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Antonelli gira demasiado pronto, yo creo.
Si te fijas No lo había visto. en la referencia que hay por detrás, ves como Sí, no va tan por el interior y está en una misma posición. Por tanto, yo he determinado que era más fallo de Antonelli que expulsión de Piastri. Sí, yo entiendo ambas partes, pero aún así a mí me genera muchas dudas. O sea, yo Piastri seguro que lo iba a echar, es que no me cae la menor duda. Y creo que en esa curva precisamente, que es en verdad bastante ancha, tampoco necesitas pegarte al piano para hacer la curva, o sea, pegarte al exterior. Entonces, bueno, creo que es más interpretable que otras, pero yo no lo tengo tan claro. Por cierto, un último apunte que quería hacer sobre el tema que estábamos comentando antes. Estoy de acuerdo con Enrique, en verdad, en que Norris perdió varias bolas de partido y no me gustó mucho el enfoque que tuvo a la hora de adelantar a Verstappen, pero también hay que decir que tardó menos en adelantar a Verstappen que Piastri, que según estuve leyendo, Piastri tardó 6 vueltas y Norris tardó 4. Entonces, bueno, pero yo yo creo que creo, aquí Verstappen estaba ya más muerto, creo, en el duelo con Norris. puede ser, ¿eh? Puede ser, si tampoco salgo a defender a Norris en esto, pero bueno, también creo que hay que comentarlo, que tampoco es Sí, que sí. Norris estuviese toda la carrera detrás para adelantar a Verstappen. Tuvo varias oportunidades y falló y creo que no tuvo el enfoque adecuado, pero Piastri tardó 6, ¿sabes? Y no se le dice nada. O sea, Piastri al fin y al cabo tuvo 6 oportunidades y por lo menos Norris en casi todas tuvo la opción de poder adelantarle. Piastri en muchas no. Que a lo mejor es porque ahorró energía y prefería prepararse, bueno, no lo sé. Lo único que quería como señalar es que tampoco creo que fuese una pecheada de Norris histórica. O sea, creo que tuvo un enfoque incorrecto, pero bueno, eh, Creo que Norris es echó a lo que le perder una tocó. oportunidad que podía haber tenido, ¿me entiendes? Por mucho que Piastri sea bueno en cuerpo a cuerpo y todo lo que ya hemos comentado en anteriores podcasts, mm, también que Norris le dé a Verstappen tantas veces la oportunidad de que Verstappen le eche, en lugar de simplemente ponerte a hacer lacitos como un enfermo, me parece que le está haciendo mucho daño tanto a su temporada como a la perspectiva que tenemos de Norris en el cuerpo a cuerpo, que no creo que sea malo en el cuerpo a cuerpo, sino que está intentando cosas que quizás en su cabeza es como si no lo intento está mal, pero a la vez luego lo intenta y obviamente Verstappen, que hace una conducción al milímetro y perfecta dentro del reglamento, por desgracia, le echa y claro, es que queda mal, queda de cara al espectador, de cara a ver la carrera que está haciendo Norris, nada más que eso pase una o dos veces en el duelo, ya, por mucho que tarde menos vueltas, da la sensación de que Norris ha echado a perder oportunidades. No sé, no sé, es la sensación que deja en el aire. Bueno, yo creo que el fin de semana de ambos McLaren no ha sido Ah, extremadamente claro, bueno. Creo está que claro. han cometido demasiados errores. Creo que todos estamos de acuerdo en que si Verstappen o Leclerc tuvieran el McLaren, es muy posible que la mayoría de fin de semana se hubieran hecho primero en todas las sesiones sin ningún problema. En cambio, aquí parece que, aparte de la guerra interna que ya tienen entre ellos dos, cometen muchos fallos. Hablamos mucho de los fallos de Norris, creo que lo ha comentado antes Dani, pero Piastri, incluso con un fallo en la última curva considerable, clasificó 2 posiciones por detrás, hasta por detrás de un Mercedes. Por tanto, están fallando los dos. No me atrevería a decir que por igual, yo creo que Norris un poco más, a pesar de tener mejor ritmo, lo vimos en la segunda tanda de carrera, que fue de media 0,113 milésimas, juraría, o algo así en esa segunda tanda. Y debido a esos 8 segundos, pues no puedo llegar con suficiente antelación para poder adelantarle. Sí, tal cual. También es que el McLaren va volando, que es lo que decimos lo hemos dicho y no quiero alargarme mucho con esto, porque lo hemos dicho en todos los podcasts, pero sacarle 33 segundos a Russell, dos pilotos que yo creo que todos estamos de acuerdo en que no tienen el nivel de Russell, sobre todo esta temporada Norris, porque en otras temporadas pues, podrías dudar entre Norris y Russell, sobre todo en aquella temporada del 23, pero en esta yo creo que todos tenemos claro que con los fallitos que está teniendo Norris y los menos fallitos que está teniendo Piastri, pero también las dudas que está dejando Piastri en el ritmo de carrera, es que Y la cualquier otro falta de piloto confianza de de los Norris. top, sí, es falta de Claro que confianza, no creo que tenga el ritmo de otros años. O sea, creo que no está confiado con el coche y eso se nota a la hora de exprimirlo. la sobreconducción que comenté también, no sé, se está juntando un poco todo y aún así le sacan 33 segundos a Russell como el que saca la compra, te quiero decir. O saca la compra, Influyó no, saca la basura. el virtual Sí, safety car influyó un poco, aunque bueno, con cierto. Russell no tanto, yo creo, ¿eh? Porque Russell también le vino bien.
O sea, el que peor le vino yo creo que fue a Leclerc, que luego lo comentaré, pero eso, bueno, si queréis seguimos un poco con Sí, el vamos a tema, seguir tema de la con el FIA. siguiente tema, que queremos introducir un poquito aquí el tema del cuerpo a cuerpo de las normas de la FIA. No sé quién está más caliente en este tema y quiere hablar. Yo creo que Alberto está calentito. Sí, a ver, es que tampoco tengo mucho más que decir que no haya dicho en otros podcasts, porque me parece que sigue la misma continuidad. Yo creo que estamos llegando a un punto en el que esta burbuja va a explotar y cada día lo tengo más claro. Llegará a un punto en el que no sé qué pasará en alguna carrera, pero que ocurrirá algo medianamente grave y al final pues la FIA tenga que cambiar el reglamento, porque ahora mismo lo que estás permitiendo es que los pilotos se puedan echar de pista y ahora mismo hay escapatorias, pero cuando no haya escapatorias y haya grava y ese piloto se quede en la grava o ese piloto tenga un accidente grave o en vez de haber grave, o Es que sea, en yo vez de haber creo, y grava perdona que haya te muro, corte, yo creo que ahí sancionan al que echa. Es, es, es la norma. claro, y no tiene sentido. O sea, no tiene No, sentido que si hay grava o haya muro, entonces sanciones al que expulsa y de la otra manera no, pero claro, es que puede haber algo grave. ¿Por qué no? O sea, si tú estrellas a un piloto contra un muro porque lo echas fuera de pista, pues puede ser grave. Y entonces, claro, es que la cosa está en que tan poca profundidad de análisis tiene la FIA como para entender que si tú expulsas a un piloto y hay un muro, estás cometiendo algo malo, pero sin embargo no consideran algo malo si expulsas a un piloto fuera de la pista, aunque no haya muro. Es que realmente es lo mismo. O sea, tú te tienes que imaginar que ahí es como si hubiese un muro imaginario. Y, y creo que, bueno, que en algún momento esto cambiará. No sé si esta temporada, si surgirá alguna maniobra del estilo, alguna acción que siente un punto de inflexión, pero lo que está claro es que esto, o sea, a mí me parece a largo plazo insostenible. Es que nos perdemos todo el espectáculo en pista. No puede ser que, lo comenté en el anterior podcast, no puede ser que las luchas en pista duren una milésima de segundo, porque es que nos perdemos todo. Si las salidas y el cuerpo a cuerpo es lo más importante, lo más vistoso de la Fórmula 1 y no podemos ver ni tres curvas seguidas, un paralelo, porque a la mínima que pueden el piloto echa fuera de pista al otro, porque saben que la FIA lo va a permitir, pues al final lo único que vamos a ver son adelantamientos con DRS y nos vamos a aburrir en las carreras. Y a mí lo que me preocupa es que los pilotos no salen a reivindicar que esto no debería ser así, parece que están conformes, parece que les están de gusta. acuerdo. Y lo peor de todo también es que genera mucha inconsistencia, mucha incoherencia, porque ¿qué es el vértice? Lo estuve comentando en un espacio en Twitter. ¿Qué es el vértice? Porque el vértice tú lo puedes contar un poco antes, un poco después. Porque, por ejemplo, Christian Horner, cuando sacó una foto en Arabia, Verstappen estaba por delante en el vértice. Pero es que a lo mejor Andrea Stella te saca una foto de Piastri en la que está por delante en el vértice. Y dices tú, ¿qué pasa? ¿Que uno se lo inventaba? ¿Saca una foto hecha por IA? No. Es que el vértice se lo puedes pillar en varios puntos. Entonces, yo creo que es mucho más interesante tomar como referencia la frenada, el punto de frenada, que el vértice en este caso. Y aún así, es que la regla del vértice no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, bueno, ya llega un punto en el que yo creo que lo que hay que ir es al problema de raíz. Por eso estoy hablando más del problema en sí, más que de cada acción en concreto, porque cada acción es que pues, los pilotos hacen lo que les permiten. O sea, no creo que Piastri sea un piloto sucio. Otros años yo a Oscar lo consideraba uno de los pilotos más limpios, pero simplemente se está adaptando a esta normativa y le está saliendo bien. Entonces, igual Alonso más de lo mismo. Echa fuera de pista a Lawson. También es verdad que considero que se pasa un poco de frenada, pero eso otro Fernando probablemente no lo haría. No echaría fuera de pista sin escrúpulos a otro piloto, pero lo hacen porque lo permiten. Y bueno, pues yo creo que es un problema grave que tiene la Fórmula 1 actual y en algún momento pues tocará hacer algo. Pero no sé, a corto plazo lo veo complicado, pero a largo plazo sucederá. Yo este tema quiero cerrarlo, así que le doy paso a Enrique ahora. Yo estoy totalmente de acuerdo con Alberto. Creo que es un melón muy, muy grande por abrir. Hay muchos problemas, desde la poca transparencia que tiene la FIA, a nivel de que tenemos que guiarnos por un estándar de conducción que tiene que filtrar de race hace unas pocas carreras. Hasta entonces no teníamos directamente el reglamento claro. De hecho, ni los propios pilotos lo tienen. Eso fue Me gustaría increíble. destacar lo que ha comentado Alberto del vértice.
Obviamente, el tema del vértice es una completa estupidez, ya que las curvas no son de 90 grados. O sea, esto no es un pico en el que tú puedas sacar un vértice, no funcionan así las cosas. Es triste que no se haya cambiado ni al menos a corto plazo, cambiar el reglamento. Así nos va, claro. Em, Después, por otro lado, tenemos la inconsistencia que hay. O sea, aparte de tener un reglamento malo y difícil de interpretar, aparte de la poca transparencia, tampoco hay regularidad a la hora de sancionar. Se ponen sanciones a veces sí, a veces no. Muchas veces hemos visto que en función del piloto o la nacionalidad, es una cosa que ha pasado, sobre todo en años anteriores. Es una cosa que lleva pasando muchos años. Parece que al mundo que le rodea la Fórmula 1 está realmente de acuerdo. Nosotros vemos las retransmisiones, creo que todos por razón, y vemos que los tres que están en cabina están totalmente de acuerdo con que él tiene el interior, es propietario de la curva. Y vemos declaraciones de pilotos en su gran mayoría también. Escuchaba hace unos minutos a Jaime Alguersuari en unas declaraciones que hacía y en el tema de Verstappen y Norris en la salida decía que no había problema ninguno. Verstappen tiene el interior, es de la curva y era Norris el que tenía que haber levantado. Por tanto, yo creo que los aficionados queremos una cosa, que es intentar que haya o ver luchas en pista, porque como ha dicho Alberto, al final es con lo que tú te quedas de una carrera, es lo más emocionante y desde hace muchos años las hemos perdido. Comentabas lo de que en caso de que haya un muro o que haya grava que se pueden ir por fuera, pero como llevamos tantos años con un mismo reglamento y desde las propias categorías de formación en Fórmula 3 y en Fórmula 2 se está aplicando o se está aplicando el reglamento a nivel de que tú puedes echar de pista a un piloto y no pasa absolutamente nada, directamente ya no lo estamos viendo porque no lo intentan. Es decir, si tú ya sabes que el piloto te va a echar por fuera y, bueno, en categorías de promoción hay muchas veces que directamente no pueden intentarlo porque si se cargan el coche hay pilotos que no tienen presupuesto para poder. En Fórmula 1 todavía es un caso un poco más diferente. Pero, por ejemplo, la curva de Austria, la famosa curva donde tantos pilotos se han ido por fuera, muchas veces ya ni lo intentan, porque dicen, si sé lo que va a pasar. Y al final, ¿de qué me va a valer? Vale, ¿qué van a sancionar? ¿Con 10, 15 segundos? Como mucho, 5 al de delante. Yo he perdido 30 segundos y además he roto el coche. No merece la pena intentarlo. Por tanto, yo creo que es algo que tenemos un poco una guerra perdida y dependemos de lo que digan arriba. Por desgracia, yo creo que no va a cambiar en un corto plazo. Y bueno, pues tenemos que seguir viendo cómo el piloto que tenga el interior puede hacer lo que le dé la gana. Lo del vértice y no vértice ya hemos hablado que es una tontería. Y bueno, pues creo que es una desgracia que sinceramente vemos otras competiciones y parece que incitan a ser más entretenidas de ver que la propia Fórmula 1, ya que es que no vemos ningún paralelo. El único paralelo que hemos visto este fin de semana ha sido el de Esteban Ocon y Lewis Hamilton, si no me equivoco, creo que lo estoy diciendo bien. Y ya hemos visto que hasta los propios comentaristas utilizan un poco la hipocresía de qué adelantamiento, qué bien lo han hecho los dos. Pero a su vez, si tú tienes en cuenta lo que has dicho, las propias declaraciones de hace unos minutos, en realidad el que lo ha hecho mal es el que ha ido a dejar espacio, porque tú por qué tienes que dejar espacio si has dicho que la curva es tuya porque tienes el interior. Claro, ha perdido la posición. O sea, ha perdido la posición por no dejar, o sea, por dejar espacio. O sea, es culpa suya. O sea, lo ha hecho mal. O sea, según el reglamento de la FIA, realmente no ha sido suficientemente duro, por lo cual has perdido la posición por no ajustarte bien al reglamento. Y eso es súper triste. Súper triste. Ujú. Otra cosa que quería decir es que, bueno, vamos a acabar viendo carreras en las que el que gane la posición no va a ser el que tenga más habilidad en la maniobra, sino el que pilla ante el interior. Van a ser carreras por pillar el interior. O sea, y llega un punto en el que yo acabo enfadado en las carreras. Llega un punto en el que no las disfruto porque veo injusticias, veo pilotos. Es que ya no es solo que. No es como cuando un piloto pierde una posición y ya, no. Es que ves carreras arruinadas solamente por culpa de eso. Y al fin y al cabo es injusto, es triste y no te quedas con buena sensación. Y al final parece que lo que tú crees, y yo creo que una gran parte de los aficionados está bien y es bonito, que es ver una lucha en paralelo, después ves que en pista no se va a traducir y cuando se traduce se expulsan de pista y el que tú crees que ha sido culpable para la FIA no lo es, por tanto lo que tú piensas que debería ser sancionable no lo es o lo es para el piloto contrario y tanto las sanciones como la clasificación final queda algo quizá un poco desvirtuado a nivel de que tú estás haciendo algo bien te penalizan, tú estás haciendo algo mal, no te penalizan
el que se carga la carrera es el que ha intentado hacer un adelantamiento por el exterior. En el caso de la maniobra que hemos comentado antes de Verstappen y Norris, ¿qué va a hacer Norris? ¿Qué debería hacer Norris en la siguiente carrera? No intentarlo. Y es un paralelo, es una acción que nos vamos a perder, porque tú ya sabes que te vas a expulsar de pista, por tanto no intentes el adelantamiento. Y en una Fórmula 1, en una categoría donde ya de por sí es tan complicado adelantar, pues si únicamente puedes adelantar, como hizo o intentó hacer Carlos Sainz en la última vuelta, tirándote varios metros por el interior, pues al final es lo poco que nos va a quedar, que, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo con que no es atractivo de ver. Yo completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Sí que es cierto que no es que difiera en algo, sino que tengo una opinión que aún no he sabido madurar al 100%. Y es que para mí echar de pista lleva siendo algo que existe desde que las escapatorias empezaron a ser más de asfalto. Es algo que vimos en Imola 2004 con Schumacher y Montoya. Es algo que hemos visto en Bahrein 2006, entre comillas, aunque Schumacher ahí hace el back off y frena más en el duelo Schumacher-Alonso en la primera curva. Y viendo duelos como Silverstone 2014, Vettel Alonso, como Hungría 2021, Alonso Hamilton, me da la sensación de que la diferencia en que muchas veces, no siempre, por eso me parece que tan complicado opinar de esto, la diferencia entre que te echen de pista y un duelo bonito es saber cuándo levantar. Eso es algo que en Norris estoy viendo que, por ejemplo, no lo hacen, otros muchos pilotos no lo hacen, incluso pilotos buenos, hay acciones que no levantan y les echan de pista, pero ¿cuántas veces ha sido Alonso echado de pista? No sé si me estáis pillando. Muchas veces el buen piloto, ya no solo estamos en el debate de que siempre hay que dejar espacio, porque yo creo que eso es una guerra perdida, por desgracia, porque ni siquiera los propios pilotos lo quieren, sino que un buen piloto sabe cuándo levantar y cuándo no intentarlo y cuándo hacer el lacito, independientemente de si la siguiente curva es adelantable o no, sea un punto de adelantamiento o no. Entonces, yo veo Hungría 2021, veo la curva 3 y en prácticamente cada vuelta siento que la diferencia entre que Alonso eche de pista a Hamilton y que simplemente sea un duelo bonito es que Hamilton no se tira al 100% por el exterior porque sabe que Alonso está alargando la frenada. Entonces, me Claro. parece muy complicado opinar de esto sin analizar más a fondo ciertas acciones y ciertos comportamientos en duelos de pilotos. Y luego, aparte de esto, quería opinar que a la hora de juzgar acciones, para mí siempre hay que juzgarlas con la perspectiva FIA. ¿Por qué? Esto es lo veo mucho en Twitter, ¿no? De gente que opina que este piloto ha echado de pista, lo ha hecho mal, entonces los dos tienen culpa. Bueno, a ver, imaginemos, es un ejemplo que se me ocurrió el otro día, que en el fútbol, que no sé si veis vosotros fútbol, pero está el debate este del fuera de juego. De que quizás el fuera de juego sería más una regla más atractiva si en lugar de estar 100% por detrás del último defensor, pudieses estar en paralelo, entre comillas, a la misma altura del otro defensor. Imaginemos que eso lo ponen, ¿de acuerdo? Es una regla que la FIFA, la UEFA y todos los organismos mundiales del fútbol aceptan que en lugar de tener que estar completamente así para que no haya fuera de juego, puedas estar con una parte del delantero tocando, entre comillas, tocando la línea del defensor, ¿vale? Esa regla se aplica, pero hay un equipo que no está de acuerdo, por ejemplo el Barça, y juega con la regla anterior, ¿vale? ¿Qué pasa? Los demás equipos de la Liga o de la Champions o de cualquier competición en la que esté el Barça empiezan a meter más goles porque es más fácil meter gol gracias a esa norma, ese cambio de norma del fuera de juego, y el Barça no. Con lo cual eso les perjudica. Sería una gilipollez como un templo, hablando mal y pronto. ¿Con qué, ¿A dónde quiero llegar yo con esto? Si la FIA permite echar de pista, cualquier piloto que no eche de pista está en desventaja. Entonces no podemos echar la culpa a un piloto que echa de pista, porque la FIA lo permite. Y si la FIA lo permite, el piloto, si quiere luchar por cosas, debe hacerlo. Y yo lo siento por decir esto porque no es algo que me gusta. Sin embargo, ya he opinado que echar de pista es algo que ha estado un poquito toda la vida, aunque la era Verstappen haya ayudado a que el problema sea bastante más gordo y difícil de abordar. Opino eso, que no podemos echar la culpa en la acción de Lawson y Alonso, por ejemplo.
mucha gente decía 50 por 50. Alonso también tiene culpa, tal. Y si la FIA no hubiese dicho que se puede hacer, estaría de acuerdo. Pero es que la FIA lo permite. Si la FIA lo permite, Alonso debe echar de pista ya a Lawson. Porque si no lo echa de pista, Lawson le va a coger con el alerón delantero la rueda trasera, va a tener ese huequito, la curva siguiente la va a hacer mal, la siguiente también la va a hacer mal Fernando, y luego en el DRS le va a adelantar Lawson de nuevo. Entonces va a estar en desventaja. Para mí no se pueden juzgar acciones de cuerpo a cuerpo sin tener en cuenta la perspectiva FIA. No se puede, porque los pilotos juegan bajo unas normas. Es como la norma del fuera del juego. Si la norma del fuera del juego cambia, todos los equipos del mundo y todos los delanteros del mundo van a jugar bajo esas normas, por mucho que no les guste. Y que en este caso encima les gusta. Entonces yo quería dejarte claro eso, que no sé qué opináis, no sé si alguno quiere rebatirme o opinar. Yo haría un paréntesis, Dani, y es que, como he dicho antes, el problema, aunque pueda estar de acuerdo contigo, es que las normas no son iguales siempre. Ese es el problema de la FIA, que no hay hay totalmente incongruencia en cada gran premio. Es decir, por algunas acciones sancionan y otras que son exactamente iguales no sancionan. Por tanto, ahí es donde entramos en el debate que ni siguiendo la propia perspectiva FIA, yo creo que se puede analizar bien el accidente. ¿Os acordáis cuando a Fernando el accidente que tuvo en Estados Unidos, en Austin, Sí, lo sancionaron? La FIA le sancionó por ello. Si lo juzgamos con perspectiva FIA, ¿qué hacemos? ¿Le culpamos a Fernando? Creemos que eso es error propio. Entonces yo creo que, de acuerdo, que el piloto del interior puede echar de pista, pero yo creo que si eres un poco inteligente, si tú dejas medio metro, el piloto que está por el exterior no se va a meter. Y ahí es donde tú decías un poco lo de Alonso y Hamilton en Hungría. Esa acción de Alonso con Hamilton, tú puedes ver como en cada acción, aunque Alonso le cierra, le va dejando medio espacio para que pueda meter justo el alerón del coche. Y ya cuando pasa el vértice de la curva, Hamilton levanta y Alonso queda por delante. En yo me esta refería acción que más, vimos de... Sí, sí, me sí, sí, refería dime, más en dime, la dime. curva 3, en la curva del siguiente DRS, que Alonso cuando está por el interior alarga a muerte la frenada, pero a muerte, para que Hamilton no pueda ni pensarse estar en el exterior. Entonces Hamilton intenta, pero en todas las ocasiones, como es una frenada tan larga, también es que cada curva es un mundo. Es una frenada tan larga y tan en apoyo, en una curva así muy de 180 grados, Hamilton no puede en ningún momento meterse por el exterior, salvo que se comitease y a muerte. Y si lo intentase a muerte ahí, Alonso lo iba a echar. Porque Alonso pasa de estar en el interior de la frenada a estar en el exterior de la salida de la curva 3. Todas las vueltas. Es una defensa. ¿Qué pasa si Hamilton intenta frenar menos y un exterior, pues que Alonso lo hubiese echado? Eso es lo que yo creo. Pero Hamilton lo intenta porque sabe que no puede por ahí. Es algo que yo creo que los pilotos también tienen que tener en cuenta. No lo sé. Ya digo, es una opinión que tengo que madurar un poquito más. Te he cortado, Pero esto Luis. también, Dani, es un poco como las normas de conducción de la calle. Una cosa es que a ti la ley te dé la razón y otra cosa es que tú podías haber evitado el choque o el incidente en este caso y en esa parte no haber salido tú perjudicado. Es decir, si Alonso le llega a dejar un poco más de espacio a Lawson, seguramente aunque lo hubiera echado de pista, hubiera hecho el adelantamiento igualmente y Alonso no hubiera ¿Tú acabado contra el crees? muro. ¿No hubiese Sí. intentado el uso meterse por el interior? Ahí metiendo el alerón para tocar las narices. Pero ya me parece otra acción, porque en esta acción Alonso no le da absolutamente nada de espacio a Lawson. Si Fernando le deja ese medio metro, Lawson se acerca a la siguiente curva, que además tiene un muro a la derecha, sabiendo que o hay toque o no va a pasar. Y creo que ahí se consideraría que Lawson tiene mucha más culpa que lo que estamos hablando ahora, ya que es que Alonso directamente no ha dado opción. Directamente le ha echado de la pista cuando comentábamos antes de empezar el podcast, como Lawson quizá no tiene las 4 ruedas fuera de la línea blanca. Lo que está claro es que el criterio es muy interpretable. Cuando no Ujú. tienes un criterio sólido, no tienes un criterio eh, que sea totalmente preciso, fiable, pues al fin y al cabo surgen muchas interpretaciones. Y como no todas las acciones, aunque sean parecidas, son iguales, pues cada vez interpretan una cosa diferente. Y luego ya, pues si encima el criterio no es que no sea sólido, sino que es malísimo, pues ya ocurre lo que está pasando. Entonces, bueno, por eso yo siempre decía lo de el reglamento que internamente yo me aplico a mí mismo, que es el de que si el coche de delante, o sea, si el coche de detrás tiene el eje delantero por delante del eje trasero
del coche de delante, cuando llega a la frenada, pues yo creo que ahí es cuando puedes iniciar la maniobra de adelantamiento por el exterior y ser respetado. Y si no, pues tienes que levantar. Eso es un poco en la línea de lo que dice Dani de cuándo tienes que levantar y cuándo no. Pues para mí, ahí tendrías que levantar. Cuando no tienes el eje delantero al llegar a la frenada, por delante del eje trasero del piloto de delante. Eso es lo que es como yo creo que se podría objetivar más dentro de que siempre van a surgir interpretaciones porque no todas las acciones son iguales, pero yo creo que es de la manera en la que más se podría objetivar para que el criterio sea lo más consistente posible, porque cuanto menos sólido sea el criterio, más inconsistencia va a haber, porque más Pero interpretaciones van a salir. te refieres a estar por delante por el exterior en el momento de la frenada. No, no, no. Yo me refiero a que cuando tú llegues a la frenada, tu eje delantero, o sea, si tú eres el piloto detrás, tu eje delantero con que esté por delante del eje trasero, es decir, que estés un poco en paralelo, tipo Vale, así, sí. solo con que estés así, ya tienes que ser respetado. Si no, no. Entonces ahí ya no vale lo de, no, 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 es que yo estoy súper por detrás y me lanzo como un loco por el exterior y me tiene que dejar espacio. No, ahí te puede echar de pista porque te has tirado desde lejísimo. Pero solo con que llegues a la frenada ahí, luego ya tú la puedes alargar. Vale, pero creo que es la mejor manera de que se pueda ver un espectáculo en pista decente y que encima sea justo. Porque ya no es solo el espectáculo, es que no es justo que un piloto no pueda adelantar y que tenga y que la única manera que tenga sea arriesgarse a que su carrera se destroce o que pierda un montón de posiciones. Estoy Sí, totalmente de acuerdo con Alberto en ese sentido. Un apunte, Dani. dime. Fíjate que si Lawson hubiera seguido también la perspectiva FIA, supuestamente, porque como he dicho, la transparencia es muy poca, si tu eje delantero está por delante, aunque vayas por fuera, el piloto que va por el interior te tiene que dejar espacio. Si Lawson consideraba que al llegar al vértice estaba un poco por delante, Lawson tenía derecho a hacer en paralelo y que Alonso le dejara espacio. Yo creo que Pero eso no es también, así. yo no lo tengo tan claro. Es lo que hablábamos antes del vértice. ¿Qué consideramos vértice? Porque yo veo que hay un momento en el que los dos ejes están totalmente en paralelo, tanto el de Alonso como Lawson. Y es entonces cuando se produce un contacto que hace que Lawson se vaya por fuera. Si no hubiera ningún contacto, está claro que Lawson se hubiera pasado de frenada y habría ido demasiado por el exterior. Pero se produce un contacto previo que hace que Lawson no pueda trazar la curva por la trazada buena por el exterior. Ese punto también me parece importante tenerlo en cuenta. Sí, lo que está claro es que es un tema muy complicado. Es un tema que. Es que la. ¿Creéis que la. A ver, es que sí, me vais a decir que sí. Que la norma más fácil sería simplemente dejar siempre espacio. Pero ¿qué significa dejar siempre espacio? Porque hay maniobras que son. Que no tienen ninguna razón de ser, más allá que hacer perder tiempo al de delante. Yo ya te lo he dicho, o sea, yo creo que de la manera en la que yo establezco mi reglamento interno, que es el que he explicado antes y he desarrollado, yo creo que ahí sí que, o sea, quiero decir, tú puedes hacer perder tiempo al de detrás, lo puedes estrangular más, ya solo estrangularlo, sin echarlo fuera de pista, ya le estás haciendo perder tiempo, ya estás tú generándote un espacio hacia el interior para poder salir más rápido, para poder salir con más tracción. O sea, creo que, o incluso antes de que el piloto de delante, que esto es para mí el caso que tú comentas de la curva 3 de Hungría, ahí Alonso lo que hacía es que antes de que Hamilton se pusiese en paralelo, él alargaba la frenada. Entonces, como alargaba la frenada justo antes de que llegue en paralelo, Hamilton sabe que como meta el coche ahí, o sea, se va a salir fuera de Ya, pista porque quizás. Alonso llegaba antes de que Hamilton se Ya, ponga en paralelo el eje delantero con el eje trasero de Alonso. Pero Alonso no es que cuando Hamilton se pusiese en paralelo lo echase de pista. De hecho, en la siguiente curva, antes de llegar al segundo sector, cuando gira a izquierda esa curva tan rápida, Hamilton siempre se ponía, ahí sí que iba más o menos en paralelo. Y Alonso lo estrangulaba lo suficiente como para no echarlo de pista, pero como para saber que Hamilton ahí no podía hacer un exterior, porque era imposible que los dos mantuviesen ahí un exterior en una curva tan rápida. Y por eso al final Alonso siempre mantenía la posición, porque aunque Hamilton le hiciese el lacito antes, no llegaba, o sea, esa curva era muy complicado mantenerse en paralelo los dos, por muy habilidosos que sean. quizás la diferencia es que Alonso hacía esa frenada perfecta todas las vueltas y hay pilotos en los que están en el interior, no frenan lo suficientemente poco como deberían y al darse cuenta de que el piloto del exterior está en paralelo, entonces ejecutan la maniobra de echarle. Claro. Eso podría ser una. Sí, algo que me cuadra en mi cabeza, la verdad. Bueno, Pero pues si bueno, queréis seguimos. Que... sí, vamos a dejar ya este tema, que ya le hemos dado bastante vueltas. No sé si queréis hablar algo de
Porque, a ver, sí, de Antonelli y Russell, ¿tenéis algo que comentar de este temita? Sí, si tú quieres, Enrique. Sí, pues a ver, yo por lo que he visto este fin de semana, creo que hemos visto a un Antonelli muy fuerte, sobre todo a ritmo en clasificación, ya que le ha ganado tanto en la quali del sprint como en la quali de la carrera larga. Aún así, creo que Antonelli sigue pecando lógicamente de ser rookie, con ese error que hemos comentado antes en la salida, donde cierra demasiado pronto y además se va largo. Después ha cometido más errores a lo largo del fin de semana. Hemos visto el domingo en la lucha que tiene con Albon. Albon, más que por un adelantamiento limpio, le pasa porque Antonelli se pasa de frenada en la primera curva y eso le permite, se va fuera de pista de hecho, y permite que Albon le adelante sin ningún problema. No creo que el Williams iba bien, no sé hasta qué punto para poder adelantar a un Mercedes, me considero que es más fallo propio de Antonelli que otra cosa, y ahí es donde Russell en carrera, pues lógicamente la experiencia tiene un punto más. En cuanto a ritmo puro, por ejemplo, lo que vamos de temporada de promedio, tenemos a Antonelli con Russell a 3 décimas de diferencia, y en aire limpio le tenemos a 2. Por tanto, yo creo que es un buen dato para un rookie, ya que considero que no es lo mismo quizá Bortoleto compararlo con Hülkenberg o Berman con Ocon, que Antonelli meterle directamente en un equipo de la zona alta Es y algo que compararlo con Russell. quería yo también comentar, que a la hora de juzgar a Antonelli, tenemos que pensar que está con Russell, ¿eh? Que Russell el año pasado destrozó a Hamilton en quali, que ya Con veremos que Russell y si con más Leclerc lo hace. presión. Y con Sí, más sí, sí. presión. Sí, sí, sí. O sea, Eso no es podemos importante. comparar el duelo, por ejemplo. A ver, yo creo que el más comparable a Antonelli es Berman, ¿no? Por, mm, por muchos motivos. No podemos comparar el duelo Antonelli-Russell con Berman o por mucho que Ocon sea un gran piloto y haya hecho muy buen gran premio, como hemos comentado. Si a final de año se considera que Berman ha sido un poco más cercano con que Antonelli a Russell, en ningún punto de la historia de la existencia se podría decir que Antonelli lo ha hecho peor que Berman. Y Totalmente. dicho esto, continúa Enrique. No, no tenía mucho más que decir, la verdad. Yo creo que es un poco lo que has comentado tú, que es importante tenerlo en cuenta. Igualmente, no creo que haya que infravalorar a los rookies que están en la zona media, ya que al final Antonelli hay muchas carreras que debido al coche que tiene puede implementar su ritmo en aire limpio, sin tener ninguna lucha de por medio. En cambio, Berman en estos fines de semana, por ejemplo, que tiene que salir en posiciones como, en este caso último, o se queda en la Q2 o en la Q1, podemos ver las carreras de la zona media o zona baja en muchos casos. Es una jungla el meterse ahí. Y yo de hecho soy más partidario de no infravalorar esa zona media-baja, pero estará a 2 décimas de Russell en aire limpio y además vemos como hay una progresión. O sea, vemos que cada fin de semana parece que, yo creo que tenéis la misma sensación, que Antonelli está cada vez un poco más cerca y cada vez un poco más. Sí. Y en cuanto pueda mejorar y corregir esos detalles de rookie, yo creo que la apuesta está clara que Toto Wolff tiene que estar muy contento con lo que ha hecho. A ver, yo voy a abrir un melón, ¿vale? Voy a abrir dos melones. Uno ya lo hice por Twitter, que es que antes del Gran Premio de Miami, para mí Berman estaba haciendo mejor temporada que Antonelli. Y no porque esté a la misma distancia, como ha dicho Dani, Antonelli y Russell, que Berman de Ocon, porque Berman ha estado ganando a Ocon y sacándole 4 o 5 décimas en algunas qualis. Es verdad que este fin de Berman ha sido regulero y Antonelli lo ha hecho bastante bien, entonces, bueno, ahí se podría haber equiparado un poco la balanza, pero yo creo que Berman lo está haciendo muy, muy, muy bien. También es verdad que tiene un poco más de experiencia y creo que se le está infravalorando bastante. Y el siguiente melón es que creo que este Gran Premio de Antonelli está sobrevalorado, ¿vale? Para mí, ¿vale? La quali sprint está sobrevalorada. Quiero decir, lo hace súper bien. Muestra un ritmo en quali que no habíamos visto hasta ahora. Pero hay que recordar que Russell sale mucho antes, ¿vale? Y le saca 3 décimas, sí, pero a lo mejor Russell, si llega a hacer una vuelta en el mismo espacio-tiempo que Antonelli, a lo mejor le saca una décima. Que sigue estando súper bien ganarle por una décima a Russell, sí, totalmente. O sea, es una barbaridad. Russell es de los mejores clasificadores, pero no hasta el punto de poner como que Kimi ha hecho la mejor vuelta de la historia. No, porque es que él mismo, por ejemplo, en la quali normal dice que comete un error, que comete un error en la curva 1 y que si no hubiese sacado más diferencia. O probablemente hubiese hecho la pole también, ¿sabes? Creo que también se está infravalorando el rendimiento de Mercedes
este Gran Premio y para mí eran segundo coche, ¿vale? Y están en quali están bastante cerca de McLaren. Y creo que se está sobrevalorando un poco el fin de Kimi, que creo que pues, es entendible por las expectativas y tal, y sobre todo porque ha dado un salto de calidad con respecto al resto de grandes premios. Pero bueno, es que el resto de grandes premios estaba siendo un poco inconsistente, a veces estaba muy lejos de Russell, otras veces estaba un poco más cerca, y también hay que tener en cuenta que precisamente el punto débil de Russell es el ritmo de carrera. Entonces, que en ritmo de carrera, aún así, sigas perdiendo más o menos claro, como ha dicho, no sé si antes ha dicho 0,2 o 0,3, no lo tengo claro, eh, con Russell, que quizás es su punto débil, a pesar de que sigue siendo muy buen ritmo de carrera, porque es de los mejores pilotos de la parrilla, pero en comparación a los mejores pilotos, pues es su punto más flaco. Y la verdad es que, bueno, simplemente quería hacer ese apunte, que entiendo que se sobrereacciona con Kimi por tener 17 años y porque es buenísimo y tiene una proyección como prácticamente no ha tenido ningún otro piloto en este siglo, pero bueno, también hay que intentar analizarlo de una manera un poco más sensata, objetiva y sin exaltarse tanto. Bueno, pues dicho esto, este puñetazo sobre la mesa de mi amigo Alberto, quiero comentar un poquito el otro equipo grande que no está pasando por sus mejores horas, que es Ferrari. Antes de darle paso, ahora quiero darle paso a Alberto el primero. Me gustaría decir que para mí la acción de Leclerc en la sprint es un error y esto es algo que hemos comentado ya aquí fuera de cámaras y por lo que casi sacamos una pistola y vamos a casa del uno del otro. Para mí, Leclerc no interpreta bien las condiciones de la pista, que es una condición completamente impracticable y fuera de alcance de cualquier neumático intermedio del mundo. Es una curvita con muy poquito ángulo, muy rápida, que ni siquiera es una curva en ningún punto de ninguna carrera, pero es lo suficiente como para que si el neumático no drena, te vas completamente recto al muro. Entonces yo creo que ahí Leclerc se tendría que haber dejado un poquito de probar tanto la pista y porque lo he comentado, para mí Leclerc en ninguna otra curva del trazado se hubiese estrellado, porque sabe perfectamente la cantidad de agua que hay, luego hay escapatorias por si te pasas de frenada, que lo hicieron varios pilotos, no hay ningún problema. El problema es que en esa curva tú tienes que ir a puntita de gas, marcha larga y ya está, y hacerla como si fuese una curva más en lugar de una recta. Así que nada, no me parece un error ultra grave, pero me parece un error porque yo creo que si hubiese sabido la cantidad de agua que había Leclerc o si hubiese medido mejor la cantidad de agua que había en la pista, no hubiese cometido ese error. Dicho esto, le paso que hay muchas cosas que hablar de Ferrari, le paso el turno a Alberto y te escucho. Sí, a ver, yo creo que hay una cosa que hay que tener bastante clara y es que Leclerc no se pasa de frenada en esa curva. Es decir, que a lo mejor hay gente que No, duda. no, no se frena. O sea, Leclerc no es que no, o sea, frene tarde y por eso se coma el muro y poco a poco ves que se va acercando al muro. No, es que tiene aquaplaning y de repente acaba eh, recto contra el muro, pero porque tiene aquaplaning, no porque frene tarde o no porque directamente no frene porque tenía que haber frenado antes. No, es que le da Porque hay una cantidad aquaplaning. de agua que es Que sí, que sí, absurda y simplemente el coche no gira porque no evacúa la suficiente agua. exactamente. O sea, ocurre por eso. Entonces, creo que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo malinterpretar la frenada y acabar estirándote contra el muro que de repente eh, tener aquaplaning. Creo que el error inicial es de Ferrari. Es decir, antes de llegar al posible o cuestionable error de Leclerc, el error es de Ferrari por sacarle con intermedios en una pista que está impracticable. Y eso no es Leclerc el que lo tiene que decidir. O sea, eso quien lo tiene que decidir es Ferrari, que es el que tiene mejores herramientas para poder tomar esa decisión. Que Leclerc probablemente está practicando un poco la pista y pues no tendría que haber ido a tope porque no tiene por qué jugársela. Pues sí, pues probablemente creo que comete ese error y creo que es lo que más se le puede reprochar a Charles. Pero que tú vayas pie a fondo y de repente tengas un aquaplaning, pues no lo controla nadie, eso no se puede controlar. Lo único que tienes que haber hecho es pues, ir más lento y no jugártela tanto en una vuelta de salida. Entonces creo que se le puede considerar error, pero es el típico error que si no hay un error antes, tú no hubieses cometido, ¿sabes? Claro, Entonces, bueno, pero también lo puse en Twitter. Para mí, cuando estamos hablando de pilotos como Verstappen, como Leclerc, como Alonso, como pilotos que no suelen cometer errores, o al menos no suelen cometer errores que le llevan al muro,
es complicado que el 100% de la culpa sea suya. Siempre hay o neumáticos fríos, o un piloto en un duelo que hace algo que no se esperan, o en este caso demasiada agua con unos neumáticos que no son los adecuados. Es complicado que el 100% de la culpa sea de ese piloto. Entonces, pero aún así hay que contarlo, en mi opinión. No sé si has acabado, Alberto, o si doy paso a Sí, Enrique, lo sí, que tú sí. digas. Enrique, dale. Sí, yo por un lado creo que Leclerc al fin y al cabo es el máximo responsable de ese incidente, ya que, como has dicho tú, sabe las condiciones de pista que hay, es el primer piloto en pasar por ese punto, tenía un neumático intermedio y prácticamente no he visto la telemetría, pero creo que prácticamente acelera a fondo en esa parte de la curva recta, podríamos decir. Pero yo creo que hay muchos condicionantes que no ayudaron a poder evitarlo. Entre ellos lo que he comentado, fue el primer piloto en pasar por ese punto, no hubo ni un solo piloto que pasó antes. Eh, mm, Fue de los pocos pilotos que salió con intermedio, que no el único, pero claro, los que venían por detrás ya vieron, ya sabían el accidente de Leclerc y creo que podían haber, tenían más opciones a prevenirlo. Yo, al menos en mis valoraciones, lo he considerado como un suspenso por la mínima, ya que creo que no es un error grave por las razones y motivos que ha comentado Alberto, pero creo que finalmente es error de piloto de Leclerc. Y para terminar de hablar del fin de semana de Ferrari, yo creo que ni es como las declaraciones que ha hecho Frederick Vasseur, diciendo que este coche estaba para pelear con McLaren y que eran sus dos pilotos los que estaban fallando. Pero creo que los dos pilotos de Ferrari han estado un poco como McLaren este fin de semana. Ninguno de los dos está acertado. Vemos como en la clasificación al sprint ambos quedaron por delante de los Williams, en concreto de Albon, ya que Carlos estaba atrás. Y en la estimación de rendimientos final en el conjunto del fin de semana me salía que Ferrari era por unas milésimas más rápido que Williams. Podríamos dejarlo en un empate entre ambos y creo que no han sabido sacar el máximo del coche en ese sentido. No había mucho más, pero tampoco han aprovechado las oportunidades. En clasificación, tanto Leclerc como Hamilton cometen errores. Hamilton no acierta, no, de hecho creo que no puede terminar su último intento de Q2 para pasar a Q3. Y el Ferrari estaba para pasar a Q3, no holgadamente, pero estaba. Leclerc tampoco mejora en su último intento. Y después en carrera se ven muy favorecidos por el Virtual Safety Car, si no es probablemente que a Carlos no le hubieran podido coger. Después están las órdenes de equipo del equipo que son un desastre, como estamos viendo con Ferrari habitualmente. No deciden rápidamente, pierden mucho tiempo, hacen que se vayan los coches de delante. Encima es algo que yo creo que es lógico que esto se hable en los briefings de pilotos antes y debería de estar hablado. No entiendo por qué tardan tanto tiempo en tomar una decisión. Yo creo que Ferrari desaprovecha un fin de semana en el que es verdad que ha tenido muchos problemas, lógicamente, de rendimiento, pero tampoco han estado ni los pilotos ni el equipo, por supuesto, hasta a la altura de lo que se podía hacer. Sí, a ver, tampoco me voy a extender mucho porque estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho Enrique. Yo creo que por romper una lanza a favor de Ferrari, sobre todo en la primera acción, en la que Leclerc se deja pasar con respecto a Hamilton y no en la otra, que la veo menos defendible, es que al fin y al cabo tienes al piloto que ha demostrado toda la temporada que es más rápido que el otro, lo tienes con unos neumáticos duros que en principio pues son más difíciles de calentar, entonces pues espera 2 o 3 vueltas a ver si calientan y va más rápido, porque si no luego a lo mejor de repente Leclerc empieza a ir más rápido otra vez y tienes que dejarlo pasar, que es como sucedió. Entonces yo creo que Ferrari esperó por eso y aunque también creo que influyó que les tiembla la mano a la hora de tomar estas decisiones y como tú dices deberían estar pues predichas en briefings y tal. Pero bueno, creo que esa es un poco más defendible por el hecho de que Leclerc en general se está mostrando más rápido todos los fines de semana y bueno, simplemente tenía un neumático duro y cuesta más enfriarlo, o sea, cuesta más calentarlo. Respecto a la última, pues yo creo que a Leclerc lo tendrían que haber dejado pasar antes, o sea, lo tendrían que haber dejado pasar antes porque creo que podría haber llegado Antonelli y al final no llega. Creo que en general, o sea, creo que no es el mayor error de Ferrari que ha cometido a lo largo de su historia en estrategia y creo que a lo mejor no es tan criticable como otra gente lo está criticando, puede ser, pero aún así, pues bueno, creo que estuvieron muy lentos, como ha dicho Enrique, y que se podría haber hecho mejor, la verdad. Y respecto a la declaración de Basel, ya lleva unas cuantas palabras diciendo que, bueno, que es culpa de los pilotos. Cuando Leclerc lleva 3 grandes premios,
pues haciendo, o sea, estando excelso y prácticamente no se podría exprimir más el rendimiento de ese coche. Pero bueno, no sé, yo creo que, o sea, o sea, me parece sorprendente, me parece curioso porque todos los ingenieros, o sea, todos los jefes de equipo, al fin y al cabo, salen a defender a sus pilotos y suelen decir que su coche es peor. Y sin embargo, Passer es el único que sale a defenderlo por lo contrario, que sale a defender su coche y no a sus pilotos. Y cuando tiene la mejor pareja, la mejor dupla de pilotos, a priori. O era algo que todos pensamos al inicio de temporada. Bueno, Leclerc y Hamilton es verdad que también en rueda de prensa ninguno se criticó entre ellos, porque yo creo que uno defendía una cosa y otro defendía otra, pero en vez de criticarse el uno al otro, lo que hicieron fue criticar al equipo. Entonces, bueno, hay un poco de guerra interna ahí, que espero que lo solucionen, aunque siendo Ferrari, pues bueno, seguro que da más que hablar. Sí, no sé si Enrique quiere añadir más de este tema de Ferrari. No especialmente, tampoco hubo muchas cosas más para hablar de ellos desde el fin de semana. Hamilton, pues podemos decir que se vio beneficiado por la estrategia que le plantearon en, en la carrera del sprint. Y por el resto, bueno, sí que puedo estar más de acuerdo con Alberto, que no es una decisión fácil de tomar, pero es que esto es algo que ya se tiene que prever de antes. Entiendo que la situación sea difícil, pero si tú crees que Leclerc va a ser más rápido a pesar de tener el neumático duro, le dejas por delante. No esperas 4 vueltas a que Hamilton, además, que está por detrás, degrade su neumático nuevo, pierdes posición en dejar pasar para vueltas más tarde volver a cambiar la posición. Ya no Totalmente. llegaba Antonelli, Sainz se pegó más a Hamilton. Yo creo que fueron errores de todos y Ferrari pues saca muy pocos puntos de un fin de semana donde evidentemente no estaban para luchar con los dos equipos, tres de arriba, pero por ejemplo, si llegan a estar bien Albon y Sainz completamente, les hubieran pasado por encima. Y de hecho Albon pasó por encima a los dos en el conjunto del fin de semana. Hablando de los Williams, ¿qué opináis del fin de semana de Carlos? Porque yo creo que fue bastante difícil de valorar, ¿no? Creo que entre que parece ser que tenía algún tipo de daño en el coche, todos los inconvenientes que tuvo a lo largo de la carrera con los virtual que favorecieron a Ferrari y tal, se le pusieron delante, empezaron ahí a batallar con él. No sé, me parece un fin de semana muy difícil de valorar del español. ¿Qué opinas tú Enrique, al respecto? Yo creo que el fin de semana de Carlos es bastante negativo. Diría que es verdad que tiene, digamos, algo de mala suerte en la parte de la carrera del domingo, pero la parte del sprint que hace Carlos es muy mala. La cual y el sprint, ahora te confirmo, pero clasifica, si no me equivoco, 15º, efectivamente. Es una posición que lógicamente no le pertenece al Williams, muy lejos de la cabeza, además en una clasificación que es tan importante porque en una carrera al sprint con tan pocas vueltas, adelantar es muy complicado y la posición en pista es clave. Tuvo la suerte de que en la sprint el equipo le hizo la segunda mejor estrategia, es decir, el primero que en parar fue Tsunoda, que fue el que más tiempo recuperó respecto al resto. Después estuvieron Hamilton, Stroll y Sainz, si no, tirando de memoria, si no recuerdo mal. Y de hecho Sainz estaba a punto de adelantar a Stroll. Ya hemos visto todos dónde acabó Stroll en la carrera de sprint. Hizo quinto, por lo que Carlos podía haber luchado por una cuarta posición perfectamente en la sprint. Además, aprovechándose del error de Albon con los 5 segundos de sanción que lo hubieran dejado sin puntos en la sprint. Y comete un nuevo error, además yo creo que de bulto, al estamparse detrás de Stroll. Arruina su carrera al sprint, toda su parte al sprint es muy mala, comete un error grave en quali y un error grave en la carrera y después en el sábado en la clasificación hace una muy buena quali, tanto Sainz como Albon, tan solo me parece que le gana por unas pocas milésimas. En la salida tiene el infortunio que has comentado antes, con la que se forma con Verstappen y Norris, y tiene que apartarse, eso hace que toque Albon y por declaraciones de Carlos tenía algo de daños. Lo hemos comentado antes Alberto y yo. No sé hasta qué punto esos daños podían haber afectado. Carlos logró adelantar a Albon en las primeras vueltas y después Albon se la devolvió, pero finalmente se ve muy perjudicado por el Virtual Safety Car, también es cierto. Sin la salida del Virtual hubiera quedado por delante de Hamilton, yo diría prácticamente seguro, y podría haber luchado con Leclerc sin la necesidad de tenerla detrás con neumático nuevo. También tuvo la mala suerte de que cuando se fue el Virtual Safety Car estaba en una zona en la parte trasera de la recta donde era muy fácil que Leclerc saliera pegado, le pudiera coger el rebufo y adelantarle, que es lo que finalmente pasó.
Por tanto, yo veo un fin de semana muy desaprovechado de Carlos Sainz. Yo creo que puede ser quizá el Gran Premio de la temporada donde mejor veamos a Williams. No sé lo que veremos en las próximas carreras, pero un fin de semana donde Carlos podía haber sacado muchísimos puntos y en la sprint no ha sacado ninguno y en la carrera también, como he dicho, muy desaprovechada. Yo estoy muy de acuerdo con él, pero por sacar una parte positiva a lo negativo que fue el Gran Premio, es que no fue como los primeros grandes premios en los que se veía un Carlos muy por detrás de Albon. Al revés, yo creo que daba la sensación de que incluso Sainz en quali podía quedar delante en la primera quali sprint. Pero comete ese error, que se va largo en la recta de atrás y bueno, empieza a cometer errores, a encadenar errores que al final pues le acaban privando de mostrar el rendimiento real que él tenía y luego en domingo aparentemente pues no se pudo ver. La Pero parte bueno, positiva es que están los ritmos de Albon, eso está claro. claro, o sea, la O sea, sensación es que está a los la ritmos. adaptación yo creo que es bastante avanzada ya y yo por lo que creo finalmente es que Carlos acabará superando a Albon, al menos en cuanto a ritmo, no sé si en puntos de general, pero lo que sí que hemos visto es que Carlos o sea, Carlos en la próxima carrera yo no tengo dudas de que va a estar cerquita, si no por delante de los tiempos de Albon, no es como las primeras carreras. Es Claro, curioso claro. como Carlos es un piloto que nos acostumbra a adaptarse a coches que realmente no son de su estilo o al principio no se adapta. Tenemos pilotos como, yo que sé, Alonso, que da igual el coche que le des, que va rápido desde el principio, y tenemos otro como Carlos, o como, yo que sé, no sé, ponerte un ejemplo, que hay pilotos que si el coche no es de su gusto, no van, pero ni al principio ni al final. Y Carlos es un Ricciardo. piloto donde, por ejemplo, o Kimi, por ejemplo, también. Carlos es un piloto donde su ventana de trabajo de que le gusta un coche quizás es bastante cortita, pero al final siempre se termina desenvolviendo bien y la confianza que teníamos todos en que lo de las primeras carreras, su ritmo y tal, no se repitiese a lo largo de toda la temporada, lo está cumpliendo y no sé, me gusta cómo trabaja Carlos, la verdad. Alberto, sí, por favor, que te he cortado. Nada, tampoco tengo mucho más que decir. Quería comentar una cosa y es que es un poco ya más anecdótico, pero que a mí no me parece tan grave el intento de adelantamiento de Sainz a Hamilton. De hecho, Hamilton en propias declaraciones que he escuchado dice que le Es que parece un buen Hamilton intento, gira, ¿eh? que a Hamilton le parece un buen intento por parte de Sainz y que no ve nada malo en que lo haya intentado. Y sin embargo, bueno, es que hasta Dazón le criticaba un montón a Sainz y yo no lo entendía. O sea, quiero decir, me parece un buen intento en la última vuelta, que evidentemente es error suyo, entre comillas, porque o sea, se pasa un poco, pero no va pasadísimo y hecho fuera de pista Hamilton, o sea, se acaba manteniendo en el vértice. Entiendo que Hamilton cierre, pero es verdad que Hamilton no es que cierre haciendo la curva, sino que primero se cierra en frenada y luego hace la curva. Entonces ahí Hamilton creo que también comete un poco un error. Pero bueno, o sea, quiero decir, lo intenta, no le sale bien. Pero es que, tío, si ya de por sí el reglamento está mal y estás privando a los pilotos de que lo intenten adelantar porque los van a expulsar de pista, si encima también privas a los pilotos de intentar adelantarlo en última instancia, en última vuelta de carrera, en última curva de carrera, eh, pues es que entonces, que vamos a ver, solo adelantamiento con DRS, que no permites a ningún piloto intentar Es adelantar. que Entonces, me parece bien que lo sanciones en el caso de que lo tuvieses que sancionar, que no creo que fuera sancionable. Pero, tío, tampoco hace falta criticarlo como no, ¿cómo osas a tirarte ahí? Tío, que ahora sí cuando habría que aplicar lo de, tío, son carreras, está bien que lo intente, aunque le salga mal, pero está bien que lo intente. a mí me recordó mucho, a ver, salvando muchísimo las distancias, me recordó un poquito a la acción entre Senna y Prost en Japón, en Suzuka, cuando los dos eran pilotos de McLaren, que Senna se tira por el interior y desde la perspectiva de la onboard parece culpa de Senna, siempre, toda la vida. Lo que pasa es que yo vi hace unos años una perspectiva desde enfrente de la acción y se ve como Prost gira mucho antes de la curva. Gira mucho antes y provoca el choque. No me parece 100% comparable, es decir, no creo que Hamilton tenga el 100% de la culpa, ni muchísimo menos, pero Hamilton gira antes de lo que debe. Hamilton defiende el interior con todas sus fuerzas para que Sainz no consiga tirarse porque Sainz iba a adelantar, ¿eh? Sainz hace un intento. Lo defiende tarde. Ese es el problema. El Sí, problema es que sí, sí, defiende el sí. interior tarde. No se lo Claro, esperaba, está claro. Para mí es una acción completamente al límite, tanto de ataque como de defensa. No sanciona a ninguno de los dos. Hamilton terminó delante, perfecto. ya está. Es que es eso. Y hablando de cosas que no están perfectas, Enrique, te iba a pasar para que hables de si
el Aston de 2025 es el peor coche que ha pilotado Fernando Alonso. No sé qué research has hecho por aquí. Y pues lo he estado mirando un poco antes. Para los que no sepan, bueno, pues llevamos realizando estimaciones de rendimientos desde la temporada 2004. Por tanto, podía hacer una comparación, digamos, con los coches anteriores que ha tenido Fernando. La pregunta es complicada porque hasta qué punto un coche es malo. Un coche es malo respecto al líder, respecto al tiempo por vuelta del líder, porque estamos viviendo un año en el que si estás a más de un segundo del líder, eres último coche, prácticamente. Había otros años donde si tú estabas a un segundo del coche del líder, eras tercer coche. El Red Bull ha estado muchos años en esa época de dominio de Mercedes y Ferrari hasta un segundo. O sea, podría estar a una distancia muy parecida a la que está Aston actualmente con el líder y en cambio era el tercer coche. Si miramos en cuanto a tiempo por vuelta con el líder, desde luego no, ya que el Aston está ahora mismo en torno a un segundo con 2, un segundo con 3. Y hablamos que Alonso McLaren ha tenido coches de estar a 1,9 de media a lo largo de la temporada y 2,3 en los años 2017 y 2018. Y en 2015 también, por ejemplo, estuvo a 1,9, que fue penúltimo coche solo por delante de Manor. Eh, yo diría que me parece más grave que la situación actual de Aston Martin, que por supuesto no es nada buena, pero yo creo que en alguna carrera y a lo largo de este año veremos cómo el Aston no va a ser ni último ni penúltimo, y creo que ya lo hemos visto esta temporada. Es decir, el Aston Martin ha sido, me parece el peor coche actualmente, pero creo que en algunos circuitos veremos variaciones. Y eso sin contar la fiabilidad, por supuesto, que entonces yo creo que el McLaren estamos todos de acuerdo que hubiera ganado de calle. Así que en ese sentido, pues yo diría que no, pero bueno, es más que nada anecdótico, ya que comparar una temporada con otra, pues hay un montón de condicionantes que quizá no podemos quedarnos único con el dato de si era mejor o peor, sin tener en cuenta la situación de cada temporada. Yo creo que en el caso concreto de Aston Martin, yo creo que tienen una ventana bastante pequeña de que sí que funciona el coche. Es decir, por ejemplo, en el Gran Premio de Miami podemos ver que en el Gran Premio al Sprint, ¿vale? El Aston Martin tiene bastante más rendimiento que luego más tarde, porque, no sé, a mí me cuesta pensar que Stroll ¿Pero tiene pueda más mantener, rendimiento o las condiciones de pista eran que no se podía aquí adelantar ni seguir? ¿vale? Pero en quali. En Vale, quali, por ejemplo, vale. yo vi al Aston Martin más competitivo. Sobre todo, y yo no hablo de Alonso, porque Alonso es verdad que de repente a lo mejor le saca una décima a Stroll y hace una quali decente, pero tampoco la mejor, pero luego te hace una vuelta que es, vamos, la mejor de toda la parrilla, ¿sabes? Entonces, no me fijo tanto en Alonso, sino que me fijo más en Stroll. Y aunque bueno, también es bastante inconsistente, pero no sé, a mí me da la sensación a veces de que tienen facilidad para pasar a Q2 y otras veces que es que lo tienen imposible. Entonces, bueno, yo creo que tiene una ventana de trabajo ahí un poquito corta, en la que si consiguen arreglar bien el setup, pues pueden no ser quinto coche, ni sexto, pero no último como tal. Y luego en carrera yo creo que funcionan un poquito mejor que en quali, por lo general, en comparación a los pilotos de baja tabla. Pero bueno, es verdad que en este Gran Premio no. Este Gran Premio es su último coche. No, y en este Gran Premio también, Alberto, en clasificación, no diría espectacular, pero una buena vuelta de Fernando Alonso, le ha servido para ser 17º, con solo por delante de Gasly, que no entendía el coche con el nuevo setup y por eso después tuvo que salir desde el pit Hmm. lane. Y Lance Stroll ha quedado 19º, solo por delante de rookie como un Berman por una décima. O sea que ya desde quali el Aston se veía que Pero eso fue no en la tenía última potencial quali, para ¿no? mucho más. Sí, sí, la última, la última. Eso es a lo que voy, a lo que sin embargo en la quali sprint parecía que tenían más rendimiento, ¿sabes? Y sin embargo, no sé si cambiaron Sí, setup o lo que sea. perdona que te interrumpa, pero también yo tendría en cuenta que hay muchos pilotos en la Q1, si te acuerdas, que no pudieron hacer intento. Sí, es verdad que Hubo no hasta estuvieron 4 pilotos que no acertados pudieron completar el algunos. intento y si lo hubieran completado, está claro que Alonso no hubiera podido pasar a Q3. También ten en cuenta que Carlos Sainz tampoco hizo una buena vuelta. O Hmm. sea, ya son 3 o 4 pilotos que podían quedar por delante, que si se lo sumas, pues igual la posición de Fernando podría haber sido 14ª, 15ª, haciendo una buena clasificación. Sí, entiendo que fue un caso circunstancial, pero aún así ¿no os da a vosotros la sensación de que Aston a veces sí que parece que puede tirar más? Que no son último coche claro siempre, ¿sabes? Que No sé, es tienen. que puede ser eso o también Stroll es muy inconsistente.
Fernando no es que sea inconsistente, pero sí. O sea, me da la sensación, o sea, esto es inconsistente para mal y Fernando es inconsistente de que o te lo hace bien o te lo hace perfecto. Claro. Entonces no sé muy bien, no sé si es el Aston, no sé si también en la Sprint Quali tuvo el rebufo de Verstappen, que el rebufo de Verstappen fue la hostia. Claro, es que eso influyó Entonces, muchísimo. Dijiste tú, Delta, o sea, en la cuenta de Delta Data dijisteis que fueron 0,3, ¿no? O algo así de una rebufo. Correcto. burrada, ¿eh? 2 décimas y media. Mucho mejor que el que le dio Fernando a Verstappen, que fue en torno a 1 décima más o menos. Pero sí, ¿Creéis sí. que, o sea, te pregunto a ti, Enrique, porque quizás tienes más datos, ¿crees que Ujú. durante, a lo mejor no tienes ni idea de lo que te voy a preguntar, pero bueno, yo lo suelto, que durante como ha avanzado la reglamentación del efecto suelo, porque a mí me da la sensación de que en 2022 había menos rebufo que hoy en día, porque, y también se podían seguir mejor. Entonces yo creo que eso va Menos, un poquito de la menos aire mano. sucio, dices, ¿no? Exacto. No sé si estás de acuerdo. Yo creo que se hizo un reglamento que en teoría era para mejorarla y facilitar los adelantamientos, y hemos visto cómo ha podido funcionar durante media temporada, en el que además teníamos el defecto del porpoising, que si os acordáis era un desastre, y a medida que han evolucionado los coches, ha vuelto a producirse el mismo aire sucio que teníamos antes, y tenemos coches más grandes, más pesados, con el mismo aire sucio y con menos facilidad de adelantar, Y con peor reglamento. efectivamente. Es que es una Y, locura, ¿eh? y el reglamento que se nos viene encima, ah, yo no tengo muchas expectativas, la verdad. El del 26 va a ser un desastre. Yo lo tengo claro. Yo también lo Pero creo. bueno, por no alargar más esto, de hecho podríamos hacer algún informe de pista, Alberto, así muy, en plan especial, hablando de ciertos temas, como por ejemplo el reglamento del 26 conforme se vaya terminando esta temporada. Yo creo Sí, que sí, sí. podría ser Podría muy ser bastante interesante. interesante. Sí. Bueno, y no hablando de 2026, hablando de 2025, hemos tenido la irrupción de Don Franco Colapinto en la parrilla de nuevo, algo que se veía venir desde el principio de temporada, pero nadie sabía cuándo. Eh, yo quiero decir antes de nada que me parece que la Fórmula 1 ha sido así siempre. No siempre en lugar de cambiar pilotos a media temporada, sino así de cruel, porque me parece que Duhan tenía expectativas bajas con él, las ha superado un poquito. Creo que ha tenido momentos donde ha podido estar, no muchos, pero algún mínimo momento donde ha podido estar a la altura de Gasly. Y me hubiese gustado ver una temporada entera de Duhan, pero bueno, así es la Fórmula 1. Creo que Colapinto a día de hoy en Fórmula 1 es mejor piloto. Así que bueno, no sé quién quiere hablar primero de ello, si Enrique o Alberto. Nada, si quieres hablo yo porque tampoco ¿Quieres voy a empezar decir tú, Alberto? no voy a decir gran cosa. O sea, simplemente que creo que es un poco lo que dice Dani. Yo creo que Duhan ha dejado mejores sensaciones de lo que los resultados muestran. Es decir, creo que Duhan ha estado relativamente cerca. Cuando cuadraba la vuelta, estaba cerca o incluso por delante de Gasly a veces. Es verdad que a lo mejor Gasly en ese momento pues, no había tenido la mejor vuelta, pero creo que en cuanto a velocidad natural, ritmo puro, sobre todo a una vuelta, creo que no estaba lejos para nada y creo que la tenía como para poder estar en Fórmula 1. Lo que pasa es que luego eso hay que madurarlo y necesitas tiempo para madurarlo. Pero bueno, no obstante, aunque se hubiese desarrollado todo bien y con experiencia en Fórmula 1, creo que tampoco hubiese sido un piloto que pudiéramos estar lamentándonos de no tener en la parrilla. Es decir, hubiese sido un piloto que se podría haber mantenido, porque en general esta jornada de pilotos de nueva generación son todos muy buenos, pero creo que tampoco nos podemos lamentar. Me da pena porque al fin y al cabo la Fórmula 1 no siempre es justa y a algunos pilotos se les da más oportunidades, a otros se les da menos y a otros directamente no se les da. A Duhan se le ha dado encima en un contexto en el que lo tenía todo en contra, en el que el equipo prácticamente estaba en su contra, en el que le han metido una presión innecesaria, una presión contraproducente además, porque podría haber rendido mejor si no le metes esa presión y quizás estaríamos hablando de un piloto que podría haber dado buenos resultados para el equipo a inicio de temporada. No tiene sentido que si ya de por sí no querías tenerlo en el equipo, lo metas para tenerlo solo 6 carreras y sometido a muchísima presión, si lo que querías es tener otro piloto, como por ejemplo Colapinto. Pero bueno, creo que en general todo es un error de Alpine, que su gestión de pilotos pues lleva siendo muy mala desde hace varios años. Y bueno, creo que en general Colapinto el año pasado mostró mejor rendimiento que Duhan.
mostró mejores sensaciones, aparentemente mayor potencial, aunque en categorías de promoción quizás no se veía mucho más potencial de Colapinto que de Duhan. Sinceramente no sabría decir, tampoco soy un experto, pero no era la sensación que a mí me daba. Pero es verdad que en Duhan Fórmula 1, daba un poquito mejor sensaciones, yo creo. claro, claro, a mí también me parecía eso. Pero luego en Fórmula 1, Colapinto estuvo a la décima con Albon desde el inicio, y sin embargo Duhan con Gasly, que me parece un poco mejor piloto que Alex, pero no, ha estado bastante lejos y sobre todo ha estado muy errático. Es decir, si quizás a lo mejor si no muestras tanta velocidad y te muestras un poco más consistente, pues no da la sensación de que estás haciendo tan mala temporada. Y luego yo en mis valoraciones y probablemente también Enrique, pues habrá visto que Duhan es probablemente el penúltimo piloto mejor de la temporada, solo superado por la malísima temporada de Lawson. Entonces, bueno, en sensaciones, pues te quedas con ganas de ver un poquito más, pero luego en rendimiento, si te fijas, pues no es bueno. Sí, por mi parte, pues pienso igual que tú. Creo que, bueno, a nivel personal yo me alegro de la vuelta de Colapinto. Creo que fue un piloto que dejó muy buenas sensaciones el año pasado y la mayoría de gente teníamos ganas de verlo de vuelta. El problema fue poner a Duhan desde el inicio, un piloto que, como has dicho, estaba sometido a mucha presión y creo que todos sabíamos que tarde o temprano se iba a producir este cambio. Por tanto, era un poco incongruente dejar un tiempo de adaptación a un piloto al que sabes que no le vas a dar más tiempo. Por sacaros un dato que he sacado antes, el ritmo global, es decir, teniendo en cuenta todas las sesiones puntuales del Gran Premio en conjunto, Duhan estaba igual de cerca de Gasly que Antonelli de Russell. También es un poco lo que ha dicho Alberto. Duhan ha mostrado velocidad, pero ha sido muy errático. De hecho, en mis valoraciones también está el penúltimo, ya que en prácticamente todos los grandes premios ha tenido un accidente importante. Tuvo el error de Australia, en China tuvo dos incidentes con pilotos donde claramente fue culpable y de hecho se le sancionó por ello en China, que fue tanto en la sprint como en la carrera larga. En el resto de Gran Premios, en Japón no tuvo ritmo, o sea, fue una carrera, no fue mala, logró acabar detrás de Gasly por muchos segundos, pero tampoco tuvo nada de ritmo durante el fin de semana. En el Bahrein también fue un fin de semana muy malo, en Arabia igual, y quizá Miami, yo creo que ya hemos visto el mejor Gran Premio de la temporada de Duhan, y ya veis para lo que ha acabado finalmente. La salida del domingo, yo considero que fue más culpa de Lawson que de Duhan, Yo pero también. tampoco iba con unas grandes expectativas del fin de semana. Es cierto que la clasificación al sprint o la del domingo, ahora lo confirmo, la clasificación del domingo fue muy buena de Duhan. Entonces nos hemos privado de poder verle quizá en esa carrera larga saliendo muy por delante de Gasly que podía haber hecho. Pero igualmente, si os fijáis, la salida del domingo de Duhan fue muy mala. Perdió 3 o 4 posiciones de golpe en la salida. Por tanto, yo creo que a nivel deportivo no ha podido, y con los datos en la mano, no ha podido demostrar mucho. Ha demostrado que tenía el ritmo para estar en la categoría, pero no ha dejado grandes actuaciones. Y lo dicho, creo que era un cambio muy esperable. De hecho, hasta bastante han tardado para hacerlo en base a las previsiones que teníamos a principio de año, que muchos pensaban que le iban a echar a las 3 carreras. Y pues ganas con ver la comparación con Colapinto Gasly de las próximas 5 carreras, cómo va a ser con esta primera comparación de Duhan Gasly. Sí, la verdad es que sí, yo tengo muchas ganas porque además Gasly creo que es un piloto, también Albon, que fue compañero de, de Franco. Colapinto, pero para mí eh, son dos pilotos que más o menos sabemos dónde están en la parrilla, tanto Gasly como Albon, más o menos, aunque no hayan estado desde hace tiempo en un equipo top y cuando estuvieron, bueno, pero sí, tengo ganas de ver cómo va ese duelo y nada, a ver qué nos depara. Ya nos vamos al último tema, que son las notas de Alex, que no está por aquí, pero sí está Alberto. Y las tenemos aquí en pantalla. No sé si Enrique quiere comentar algo de algún pilotito que no hayamos comentado y las notas que estás viendo. A mí me gustaría hacer especial hincapié en Esteban Ocon. Creo que ha sido un piloto que en la parte de la clasificación de la carrera larga y la carrera del domingo ha sido espectacular. Para mí ha sido el mejor piloto después de Verstappen. Creo que la clasificación que hace es de 10. Ha metido un Haas
en Q3 cuando su compañero de equipo ha quedado último. Me parece una barbaridad. Si lo estuviera haciendo Fernando Alonso, yo creo que se hubiera hecho un run increíble y estaríamos hablando de una de esas actuaciones especiales. A mí me parece una actuación muy especial de Ocon. En la salida no pierde la posición con Hamilton tampoco. Y el hecho de que no acabe en puntos es porque su equipo no toma la mejor decisión porque sabiendo que tenía peor ritmo, tenía que haber intentado pararle por delante para mantener la posición en pista y hace que Hadjar le haga el undercut y ya sea imposible recuperar la posición. Por tanto, a mí me parece un fin de semana muy bueno de Esteban Ocon, salvo en la sprint, que estuvo más flojo, ya que Berman hizo una gestión de neumáticos muy buena, que fue lo que le permitió acabar en puntos en esa carrera. Sé que no en la clasificación real, ya que le sancionaron por un unsafe release que no fue culpa del piloto, un poco parecido a lo que le pasó a Verstappen, pero sin esa sanción hubiera quedado bastante arriba y hubiera cogido muy buenos puntos. Por tanto, muy buen fin de semana de los dos pilotos de Haas, aunque no lo hayan podido aprovechar potencialmente, pero ya sabemos cómo funciona la Fórmula 1. Y por el resto, em, comentar otra vez la actuación de los Sauber, sobre todo a nivel de coche. Yo creo que el Sauber tenía bastante potencial en este Gran Premio y no lo han sabido aprovechar. Tanto un piloto como otro no han acabado de cuadrar las clasificaciones. Veíamos a Bortoleto de hecho, hubo algún momento que Bortoleto juraría que se puso primero o segundo o tercero en uno de estos que todavía no habían completado todo el mundo las vueltas y fue como muy impactante. Creo que el Sauber tiene ritmo para ser un buen coche de zona media y no lo están sabiendo aprovechar. Y ya por último, comentario la actuación de Hadjar, que ha sabido liderar el equipo Racing Bull con un Lawson que, aunque tiene el ritmo, está claro, también es un equipo es un piloto, perdón, que está cometiendo muchos errores durante esta temporada. Aparte quitando sus carreras en Red Bull, en Racing Bull tampoco lo está haciendo bien realmente, está yendo prácticamente a error o incidente por carrera. Y bueno, por el resto de pilotos todo bien, no veo problemas. Recuerda un poco la actuación de Lawson a Kvyat cuando le bajaron de Red Bull. Empezó a tener un rendimiento bastante inferior a lo que se espera de él. Al final no sé si es la cabeza, no sé si es la falta de ambición una vez que has visto que no vas a volver a subir, que es complicado que un piloto como Lawson vuelva a subir a Red Bull. No sé qué es, no sé si Lawson tiene más la cabeza fuera de la Fórmula 1 que dentro. Bueno, no sé, la verdad. Alberto, ¿quieres comentar algo más de algún piloto? Para mí, Hadjar creo que está haciendo una temporada bastante decente para lo que se podía prever. Al final sí que es cierto que en F2 hizo un subcampeonato el año pasado, pero no es un piloto que en ningún momento haya destacado excesivamente en categorías inferiores. Sí. A ver, respecto al tema Ocon, ¿vale? Que es verdad que también considero que ha hecho muy buenas clasificaciones. De hecho, las plasmo un poco, que ha hecho buenas clasificaciones acercándolo al 9. Pero claro, es que es muy interpretable. Es decir, en este caso yo he interpretado más que eran errores de Berman en quali o sobre todo que no desde el equipo a lo mejor no le permitían hacer la última vuelta, etcétera, pero estaba muy lejos. O sea, no era normal que Oli estuviese no sé si eran 6 décimas por detrás en una clasificación del 19º. Evidentemente ahí había un problema. O sea, Perman no ha podido hacer una vuelta correcta. Entonces, yo he visto también la tendencia del Haas, es que empezó muy mal, pero yo lo he visto bastante bien en los últimos grandes premios y lo he visto más zona media que zona baja. Entonces, tampoco me sorprendía tanto ver a Ocon en esas posiciones, pero es lo que digo, es muy interpretable. O sea, perfectamente puede ser que Ocon estuviese haciendo la actuación de su vida y nos haya pasado un poco desapercibido, o que Ocon no lo estuviese haciendo tan bien y que sea Berman el que lo estaba haciendo mal o el que ha tenido mala suerte, o etcétera, ¿sabes? Creo que las qualis de Ocon han estado bien, han estado, bueno, bien no, han estado muy bien. La sprint tuvo mala suerte, porque creo que fue de los últimos en parar, no sé si no recuerdo mal, pero aún así no fue buena, por lo que ha comentado él de la gestión. Y luego ya, bueno, creo que en la carrera es que hay varios pilotos ahí que, pues que creo que hacen una carrera sin muchos problemas y que me pareció complicado valorar y por ejemplo yo no le puse tanta nota en esa carrera a Ocon y a lo mejor le tendría que haber puesto más, no lo sé, pero bueno, insisto, me parece interpretable y es complicado. Y nada, del resto
tampoco mucho de comentar. Hadjar creo que lo está haciendo bien, mm, pero creo que muchas veces, entre que Lawson a veces está teniendo mala suerte, porque o le falla la energía, que no sé si la ha pasado ya 2 veces, o el DRS, la ha pasado varias veces en quali que ha tenido problemas así, y luego que está muy errático, es complicado evaluar a Hadjar. Pero es que yo viendo el rendimiento que tenía el RB a principio de temporada, es que para mí no está, o sea, que está en zona media alta. Porque Ya, es lo que ha comentado, por ejemplo, con Sauber. O sea, de repente ves una vuelta de Lawson o una vuelta de Hadjar que están arriba y dices tú, vale. O sea, si tienes el potencial, el rendimiento para hacer esto, ¿por qué luego no lo haces? O sea, yo creo que es porque no cuadras del todo la vuelta siempre. Y bueno, o sea, creo que en general se está sobre reaccionando un poco con Hadjar, dentro de que lo está haciendo muy bien, como toda la jornada de pilotos, pero creo que no lo está haciendo al nivel de ser top 10 de la parrilla, ni creo que esté al nivel de la temporada que están haciendo Berman o Antonelli. vale, pues dicho esto, creo que podemos ir cerrando si no tenéis nada más que añadir. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente informe de pista. Ya veremos con qué personas. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós, gracias.